Es cortito, pero de eso se puede ver mucho en internet. Quería comentar una cosa antes. Entre todo el currículum que he votado antes de Luis, la canción que acaba de sonar es suya, aparte de muchas cosas, es cantautor. Y otro día, bueno, luego después con los vinos nos cuentas tus historias con Silvio Rodríguez y demás, porque es que es una caja de sorpresas aquí, compañero. Después ya les podré contar más cosas. Un día me voy a poner a escribir mi biografía, pero como dice hoy, es que no me van a creer ni la mitad de lo que escribo. Esto es como me decía una amiga, el hombre siempre dice 10 y son 8. Bueno, Guatemala es eso. Fue una época bastante dura. El personaje que sale ahí es Río Montt. Es un personaje controvertido porque fue uno de los aliados estratégicos de los Estados Unidos y de Europa en la búsqueda de la erradicación de la guerrilla. El movimiento guerrillero surgió como producto del descontento y de esas causas que estaban provocando muertos. Ya había muertos, había más muertos antes de que comenzara la guerra civil que durante la guerra civil. En Guatemala morían 150,000 niños al año antes de llegar a los 4 años por desnutrición. Después de que se firmó la paz, han cambiado muchas cosas. Los indígenas ya tienen voz. Los indígenas que no podían trabajar en un banco, en un supermercado, en una fábrica, ya lo pueden hacer. Los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen otra oportunidad, una oportunidad que costó muchas vidas, que costó mucha sangre. Las últimas escenas las filmé en la selva. Esa es la guerrilla. Los niños que habéis visto ahí, desnutridos. Es la estrategia de la supervivencia, de la resistencia. En Guatemala más del 76% de la población es indígena porque resistió a la colonización. Hay un sincretismo religioso incluso. En aquella época, cuando llegaron los españoles, obligaron a la población local a creer, a cristianizarse, y el que no creía simplemente lo mataban. Y la población adquirió esa capacidad, desarrolló capacidades de resistencia. Por eso Guatemala es un país donde la población indígena es mayoritaria. Hay más población autóctona que en cualquier otro país de la América Latina. Y se debe al desarrollo de estrategias de adaptación, de resistencia, la resistencia en las montañas. Durante la época de la guerra, como relatan ellos, la población no tuvo más remedio que escapar. Algunos alcanzaron la frontera con México y la cruzaron, otros se quedaron en las selvas resistiendo durante muchos años, durante más de 20 años, resistiendo ahí. Ahí nacieron muchos niños, ahí muchos de estos niños se hicieron padres, muchos vieron morir a sus hijos, muchos vieron morir a sus padres. Estadísticamente en Guatemala no hay una sola familia que no tenga un hijo muerto, un padre muerto, un primo, un tío, un vecino, un amigo. Todos vimos morir a mucha gente. Nos tocó que vivir una tragedia que la recordamos porque hay que recordarla. No es nada halagador recordar esto, pero hay que recordarlo porque es algo que tenemos que garantizar que no vuelva a ocurrir. Nuestro futuro tiene que ser escrito de otra manera para que no recojamos esas consecuencias del pasado. Guatemala, decía al principio, cuando comencé a hablar, es un país muy pequeñito pero muy importante en América Latina. Lo que se cuece en Guatemala, y lo dice el dicho popular en América Latina, dicen: cuando en Guatemala se tiran un pedo, se huele en Panamá, por lo que sucede ahí. En el contexto latinoamericano, Guatemala, en estos momentos, si queréis preguntarme, me podéis interrumpir, podéis opinar, lo que sea,
que estamos para debatir, para charlar, intercambiar. Guatemala en la actualidad es un país que después de la guerra, las fuerzas de izquierda, les voy a llamar de izquierda, a veces no encuentro la palabra correcta porque lo de izquierda y de derecha ya es una mera metáfora de lo que existió alguna vez. Y ahora se ha dado en llamar fuerza ciudadana. La ciudadanía actualmente, en el marco de los cambios que hubo después de la guerra, están ganando espacios, pero esos espacios peligran. Peligran porque Guatemala tiene una oligarquía, tiene uno de los grupos económicos más radicales que pudo haber parido la colonia. Guatemala, como El Salvador, Honduras, son países que han sido administrados como si fuesen grandes fincas, enormes fincas, donde hay un terrateniente, donde está el finquero, donde está el dueño de la tierra y administra la tierra con toda la población que hay ahí. Sobre esa base es que han tenido el desarrollo político, social y económico aquellos países. Se ha desarrollado la policía, se han desarrollado ejércitos, se ha desarrollado la educación, se ha desarrollado el comercio. Eso no ha dejado que la población alivie la pobreza. Eso mantiene a la población todavía en una pobreza extrema que requiere del apoyo y que requiere de estrategias distintas que van marcando un paso quizá a veces muy lento, pero es que en el contexto actual no se puede ir más deprisa. Los Estados Unidos siguen siendo los dueños del mundo y por supuesto América Latina sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Hasta 1970 el capital dominante era el norteamericano. Ahora el capital ya no tiene patria. Ahí hay capital de todo el mundo. Las empresas chinas están metidas, están haciendo carreteras, los canadienses están extrayendo el oro que se ha descubierto. Esto ha dado lugar a que se vaya tejiendo una estrategia de las fuerzas de la izquierda o de las fuerzas renovadoras, las fuerzas revolucionarias en América Latina, y en algunos países sí que ha tenido su éxito, países como Ecuador, donde hasta el año 2005 la pobreza era extrema. La llegada de un partido, de un grupo, de una parte de la sociedad al poder ha hecho cambios que han revolucionado y que han contagiado con esperanza a otros países. En Venezuela, y esta es mi opinión, quiero dejarlo muy claro, yo he visto de cerca el proceso de Venezuela. Venezuela no es lo que nos cuentan en la televisión, no es lo que decía ayer el señor presidente de España, que mantiene bajo control el Ayuntamiento de Madrid desde el sábado. Desde mi punto de vista, además lo dijo en el Congreso ayer, en el debate, desde mi punto de vista y de lo que yo conocí de Venezuela, cuando en Venezuela el petróleo era controlado en un 95% por una familia, y llegó el señor Chávez y lo expropió, en aquel momento cometió un error, y es proponer que la OPEP comprara la deuda externa de los países más pobres, y eso no le gustó a nadie, porque la deuda externa sigue siendo parte del componente del control, de la dominación de las economías y por consiguiente de los recursos de los países que están endeudados. Desde ese momento empezó la mala prensa con el gobierno venezolano, empezó el cerco. Eso se calmó de alguna manera porque gobiernos como el venezolano empezaron a tejer alianzas en el continente sudamericano y crearon la Alianza Bolivariana. De ahí se sumó Ecuador, empezó a haber cambios en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Estos cambios han llegado a Centroamérica, que en el marco del proceso de los cambios, también hay que decir que Centroamérica tuvo
tuvo su momento en la década de los 70 y de los